Egunon, bienvenidos a todos a este nuevo webinar del área de producción animal. El mes pasado pues no tuvimos ninguno, pues teníamos lo previsto de IMA, pero al final no pudimos realizarlo. Y bueno, el que vamos a hacer hoy pues le correspondía a Raquel, que va a presentar el trabajo que estamos haciendo en el Departamento de Producción Animal en el área de la mejora y la reducción de los antibióticos. Si os parece, pues bueno, vamos a mantener todos los micrófonos cerrados. Una vez que acabe la presentación, pues tendremos un rato pues, para comentarios, para preguntas, para lo que haga falta. En ese momento, pues bueno, si eso vais levantando la mano, que veis que tenéis en el menú en la parte de arriba, y yo os iré dando paso a cada uno de ellos. Así es que, Raquel, si te parece, pues tomas la palabra y adelante. Muchas gracias. Gracias, Roberto, por la presentación. Bueno, buenos días a todos, Egunon. Si no os importa, voy a dejar la cámara cerrada porque según la pongo, hay problemas de conexión en la salita de reuniones de producción animal. Bueno, vamos a presentar el trabajo que estamos haciendo que lleva por título pues, estudiar los factores asociados al fallo de la transferencia de la inmunidad pasiva en el ganado ovino lacho, y como toda presentación pues va a seguir pues este esquema con una introducción y unos antecedentes, objetivos, materiales y métodos empleados, los resultados... Raquel, perdona, no estamos viendo la presentación. ¿La estás compartiendo? No la tienes compartida. Haz como te he dicho antes, Raquel, por favor. Perdón, a ver... En este, a ver, compartir contenido, vale, Primero has puesto la presentación. Yo creo que sí está bien en la presentación. ¿Qué es esto, no? Compartir contenido. ¿Yolanda, se ven? No se ve todavía, ¿no? ¿Estaba puesto ya? A ver. ¿Esto se ve ahora? Sí, ahora sí, Roberto. ¿Está en modo presentación? Sí, está en modo presentación, sí. Vale, muy bien. Disculpad, bueno, ahora ya se ve la presentación, ¿no? Bueno, pues como decía, vamos a presentar los resultados del trabajo con el que pretendemos estudiar los factores que están asociados al fallo de la transferencia de la inmunidad pasiva en el ganado ovino lacho. Y como os iba comentando, pues que seguiríamos el esquema típico de presentación, de introducción y antecedentes, objetivos, materiales y métodos utilizados, los resultados que hemos obtenido, algunos de ellos preliminares todavía, y finalizaremos con las conclusiones. Como ya sabéis, este estudio se enmarca dentro del programa de actuación frente a las resistencias antimicrobianas liderado por el Gobierno vasco. Este programa tiene 4 líneas estratégicas, como veis en la diapositiva, y nosotros nos vamos a centrar especialmente en el ámbito de la prevención o en la línea de la prevención de las enfermedades para reducir la necesidad del uso de agentes antimicrobianos en la producción animal, con el objetivo pues, de hacer un uso racional de antibióticos en la ganadería, un uso racional, un uso responsable que se traduce también en que se utilicen los antibióticos tan poco como sea posible, pero tanto como sea necesario en el caso de que haya enfermedades o riesgos de enfermedades.
Este programa o este proyecto tiene 3 acciones. Las acciones en sanidad animal, las acciones de las resistencias ante los antimicrobianos en las acciones medioambientales, y tiene unas acciones también en producción animal, y que nosotros nos hemos centrado especialmente en lo que es en el manejo del calostro y también en el manejo de la fase de encalostrador. Para situar un poco lo que hemos trabajado hasta ahora y que sirve un poco de introducción a los resultados que vamos a presentar, pues durante 2 parideras hemos realizado en el rebaño de Arcaute 2 ensayos en el que se han utilizado unas dietas enriquecidas con ácidos grasos omega 3, con la que hemos podido comprobar que es posible, utilizando este tipo de alimentación, la modificación del perfil graso del calostro. Podemos también modificar la fracción lipídica del plasma de la madre, y también hemos visto que según la estrategia que utilicemos de alimentación en la dieta preparto, podemos también ver que se ve influenciado el porcentaje de proteína del calostro, y en algunos casos también hemos visto que de forma negativa. Con los resultados también que hemos obtenido de estas 2 parideras, hemos obtenido en el rebaño de Arcaute una calidad de calostro y una calidad inmunológica cuantificada por la cantidad de inmunoglobulinas IgGs, caracterizada o clasificada como media, y además, dependiendo de qué paridera, también hemos visto que hay cambios importantes en la concentración. Entonces, bueno, parece ser que también puede haber otros factores, aparte de la alimentación y el manejo preparto, que también pueden estar influenciando la calidad de los calostros. Con un trabajo que se ha realizado con la ayuda de sanidad animal, hemos podido también ver que las subpoblaciones de linfocitos también podemos modificarlas y en función de la alimentación que hayan tenido las madres en el preparto. Según la estrategia de encalostramiento que hayamos utilizado, es decir, un 10% del peso vivo de calostro o un 15%, hemos tenido también unos resultados sobre los posibles fallos de trascendencia de inmunidad pasiva. Y también hemos realizado otros ensayos para ver cómo influye la alimentación preparto sobre el sistema inmune del cordero y sobre la resiliencia a largo plazo o medio plazo, y vemos que los animales que han obtenido o que tienen una dieta o los corderos con una dieta de sus madres con omega 3, frente a un reto con ovoalbúmina, tienen una respuesta humoral más elevada. También hemos visto que cuando le hacemos un reto a nivel intradérmico con citohemaglutinina, también vemos una modificación de la respuesta de interleuquinas 2, y que también está relacionada también con los niveles de cortisol. Y también hemos visto que hay ciertos cambios sutiles de comportamiento según la alimentación prenatal recibida. Entonces, vemos que en el sector ovino se pueden hacer muchas cosas, y además cuál es un poco la motivación para seguir trabajando en el ovino lacho dentro del programa de resistencias antimicrobianos. Por un lado, ya sabemos que ya desde el año pasado está el plan Reduce de ovino, con lo cual es una especie más para sumarse al uso racional de los antibióticos. Dentro de las medidas de los programas nacionales y demás, y en el caso del Gobierno vasco, lo que se potencia también es el uso de medidas complementarias para la prevención, por lo cual vamos a trabajar mucho en el manejo y en la potenciación de la inmunocompetencia en las etapas tempranas. Por otro lado, también tenemos datos de que la mortalidad perinatal en los pequeños rumiantes pues están en torno, según la sonografía consultante, el 5 y el 30%, con unas tasas medias entre el 13 y el 14. Pero datos un poco actuales de lo que pueda ocurrir en el ovino lacho, pues no se tienen. Después, también hay una motivación importante que, este proyecto, para evitar o reducir las mortalidades y la mejora de la resiliencia, pues supone a largo plazo pues una reducción del coste de reposición de competitividad y sostenibilidad ambiental. Y por último, para darle también valor
a los trabajos que se llevan realizando en el departamento, en el caso del SIPNET se ha visto que como conclusiones importantes, tanto la organización y preparación de la paridera, la nutrición en gestación y la calidad del calostro han detectado que son los factores y que hay que potenciar para mejorar la supervivencia y vitalidad de los corderos. Pues bueno, vamos a trabajar en explotaciones comerciales para ver qué factores pueden influir en la calidad del calostro y también qué otros factores influyen en el fallo de la transferencia de inmunidad pasiva. Por consiguiente, el objetivo principal pues, de este trabajo, como ya os hemos ido introduciendo, es identificar aquellos factores de manejos asociados a la producción de calostros de alta calidad inmunológica y a la disminución del fallo de la transferencia de la inmunidad pasiva en rebaños comerciales, con la motivación final de mejorar la resiliencia de los animales y reducir la necesidad del uso de antibióticos en las primeras etapas de la vida. También como un objetivo ya final es que los resultados de este trabajo sirvan para poder diseñar o poder generar una guía de manejo del encalostrado que pueda ser útil para el sector ovino. Para conseguir este objetivo genérico, pues hemos planteado 4 objetivos específicos y que los resultados pues, los iremos trasladando en función de estos 4 objetivos específicos. Por un lado, establecer la composición nutricional y calidad inmunológica del calostro, identificar posteriormente qué factores de manejo en la fase de preparto afectan a las propiedades nutricionales y calidad inmunológica. En tercer lugar, determinar la validez de las técnicas de diagnóstico en campo para discriminar las calidades inmunológicas y que pueda ser una herramienta que pueda ser utilizada por el sector. Y por último, determinar la prevalencia del fallo de la transferencia de la inmunidad pasiva en los corderos e identificar aquellos factores de protección o de riesgo a nivel de rebaño. Bien. Este trabajo bueno, se realizó en la paridera anterior, en la campaña 2019-2020. Se pudo contar finalmente con la participación de 14 rebaños explotaciones comerciales, incluyendo el rebaño de Arcaute. Participaron pues 6 de Álava, 6 de Vizcaya, en uno de ellos una participación incompleta porque solo participó recogiendo calostros, pero no quiso que se entrara en la explotación, y 2 de Guipúzcoa. En todas las explotaciones seleccionadas, o bueno, colaboradoras en este caso, tuvieron un censo superior a 100 ovejas que, según los datos más actuales que tiene del censo de explotaciones de ovino lacho, suponen el 5,5% de las explotaciones actuales. Los muestreos, visitas en general se realizaron de noviembre de 2019 hasta febrero de 2020. Vale. La actuación principal y las visitas, bueno, la actuación principal se realizó con el primer lote de inseminación artificial. Entonces, una semana previa a la fecha prevista de inicio de los partos o del pico de partos, pues se realizó una evaluación de la condición corporal basada en la escala de Russell, que mide una graduación de 1 a 5 el nivel de engrasamiento a nivel lumbar. Se colocaron unos sensores dentro de la nave, 2 sensores para registrar las condiciones ambientales. Se habló con el pastor pues, para facilitarle todo el material de muestreo. Se recogieron también pues, muestras de la dieta preparto y bueno, pues, se realizó una recogida de información a través de un cuestionario basado en pues, 4 pilares importantes: prácticas de manejo, instalaciones, alimentación, medidas higiénico-sanitarias y demás. También con el pastor pues, se le indicó o se le informó en cómo había que coger el calostro, cómo había que mantenerlo, cómo había que registrar toda la información y demás, cómo había que marcar los animales, etc. Bueno, una vez que se sucedieron el pico de partos, al ganadero se le dijo que cogiera en los calostros del día que preveía que podía ser el pico de partos durante 24 horas y a partir de ahí nos avisaba y entonces calculábamos un poco la siguiente visita entre las 24 y 48 horas posparto. Una vez agotado este tiempo, a las 24 o 48 horas, se fue allí, se recogieron los partos, se recogieron información,
y se sangraron los corderos de las madres a las que se le había muestreado el calostro. Se actualizó también la información a través del cuestionario de esa fase. A los 21 días también se volvió a visitar, los 21 días de la recogida de los calostros, se volvió a visitar a la explotación para obtener muestras de suero de los animales a los 21 días y seguir actualizando un poco la información a través del cuestionario. Estaba prevista realizar la visita en la fecha aproximada del destete, pero bueno, debido a la pandemia se tuvo que retrasar todo hasta julio aproximadamente de este año. Vale. Bueno, pues de forma resumida un poco con las muestras que se recogieron, pues los calostros, bueno, pues la composición nutricional se realizó en el laboratorio de Lecumberri por metodología de espectroscopía de infrarrojos, la concentración de inmunoglobulinas y IgGs se realizó con la técnica de inmunodifusión radial, que es la gold estándar, con un factor de dilución de los calostros a 1100, que están ajustados a esta matriz. La estimación de los sólidos totales se hizo con un refractómetro de Briggs, realizándose la lectura por triplicado, y el recuento de células somáticas se hizo con un citómetro, bueno, con un citómetro portátil de Laval, siguiendo pues un poco las instrucciones y metodología que se da en la bibliografía. En el caso de los sueros, pues también se realizó la determinación de la concentración de inmunoglobulinas mediante la técnica gold estándar. En el caso de los sueros, a las 24 a 48 horas se empleó la dilución 1:300 y a los 21 días la dilución 1:200. La composición nutricional de las dietas pues se realizó todo en el laboratorio de CRN de Derio, con las metodologías que utilizan ellos NIRS o métodos de referencia en el caso de que no hubo métodos de referencia por vía húmeda, en el caso de que no entrasen dentro de las reglas de regresión por NIRS. Bien, para tratar los datos de las condiciones ambientales, pues se empleó pues, un índice termohigrométrico sacado pues, bueno, del National Council Research de 1971 y que hace una evaluación de la humedad y de la temperatura y te da un índice pues, combinado de estos dos parámetros. Y como programas estadísticos pues, se utilizaron pues, el programa PAST, el SAS, el WinEpi y una plantilla que nos proporcionó Ramón Justo del Departamento de Sanidad Animal para los cálculos de las curvas ROC. Los análisis empleados son pues, bueno, pues los típicos análisis de ANOVA con test de Tukey para ver las diferencias o correlaciones de Pearson, análisis de regresión lineal mediante GLMs, las curvas de ROC por la plantilla Excel del Dr. Ramón Juste, análisis de componentes principales y análisis de regresión logística mediante los modelos o mediante el programa TrimMix para la estimación de los odds ratios. Vale. Como resultado, sí, dentro de, bueno, antes de pasar a los dos propiamente dichas, sí que vamos a hacer una ligera caracterización de las explotaciones monitorizadas. La mayor parte, 3/4 partes de las explotaciones colaboradoras tenían más de 200 animales, la mayor parte eran de la chácara cara negra. Bueno, la mayor parte de las explotaciones sí que tenían un manejo que realizaba una alimentación preparto específica, de preparación al parto, con una media en torno a 4 semanas previas al parto. Casi 70% de las explotaciones mantenían el pastoreo preparto y frente a un 30% que no, y la estabulación antes del preparto solía ser una media en torno a 3 semanas. El 100% de las explotaciones suplementaban con concentrado la dieta preparto y, bueno, pues un poco evaluando la complejidad o no de la dieta, pues la mayor parte tenía una dieta muy simple, un único forraje y suplementación con concentrado. Aproximadamente el 50% de los rebaños hacían la evaluación de la condición corporal de forma rutinaria y
coincide además que solo se hacen en el caso de los rebaños de Álava. El 85% de los rebaños realizan el esquileo de las ovejas en preparto y el 100% de las explotaciones vacunan frente a enterotoxemia, con una media más o menos de 3,15 semanas previas a la fecha próxima o estimada de parto. En cuanto a la evaluación de la condición corporal, los datos que obtuvimos es que en general la media es de 2,73, vamos a decir 2,75 puntos, y se requiere que los animales para llegar al parto pues estén en torno a 2,75, 3, 3,25. Se puede decir que, bueno, pues, que los animales llegaban de forma adecuada, ¿vale? En cuanto al consumo de concentrado, pues la variación también era bastante amplia en las explotaciones colaboradoras, con una media de 475 gramos, y también indicando que al final son medidas un poco, pues, que les preguntas un poco cuánto consumen en gramos y te contestan pues unos 400, que no igual, la fiabilidad igual es un poco escasa, que no está medido como tal, pero en cualquier caso la información que nos pasaron es que el rango de consumo de concentrado va entre 250, incluso en algunas explotaciones 2 semanas antes del parto, hasta 800 gramos de pienso. Simplemente por poner un poco la composición de los componentes de la dieta preparto y focalizada un poco solo en la proteína. En general utilizan forrajes secos como complementación al pasto y como complementación al concentrado, con unas calidades en proteína pues bastante bajas. Hay un par de explotaciones que sí que utilizan una dieta más enriquecida y utilizan heno de beza, con unas proporciones o con unos porcentajes de proteína pues, correctos. Y en el caso del concentrado, la media de la proteína es en torno al 14%, pero una amplia variabilidad. Hay explotaciones que les dan un concentrado muy bajo en proteína frente a otras que les dan un concentrado con alto proteico en las dietas preparto. Bien, las características de las condiciones de alojamiento, simplemente se tomaron datos de temperatura, de humedad, concentración de forma puntual, pero sí que se tienen datos medios desde que se colocaron una semana antes del parto hasta el parto, o bien desde el parto hasta las 48 horas postparto. Lo único es comentar que la variabilidad térmica pues, es amplia, y comentar que pues, las zonas térmicas o la zona térmica de confort en la que los animales, especialmente los animales recién nacidos, se pueden adaptar y a las condiciones climáticas adversas, pues está en torno a entre 5 y 20 grados, con una temperatura ideal de 15. Efectivamente, el invierno pues, son duros, y estos son todos datos dentro de las naves de ovino, en el que podemos ver que, en algunas ocasiones o muchas veces tenemos temperaturas pues muy bajas. En cuanto a alojamiento, pues en general los metros cuadrados por animal son los adecuados, lo cual sí que había alguno un poquito justito, pero 1 metro cuadrado escaso entre 3 y otros 3 metros cuadrados por animal. La iluminación se valoró si era adecuada o no, la ventilación también si era adecuada o no, presencia de corrientes de aire si había o no, y el estado de la cama pues en cuanto a mejorable, buena y excelente. En cuanto a las características del manejo del parto y del encalosamiento, pues prácticamente el 70% tenían el manejo o la medida de utilizar jaulas de alejamiento. Muchos a demanda, otros ganaderos lo hacían en el 100% de los partos. Prácticamente la mitad de las explotaciones haciendo desinfección del ombligo, bien con antibióticos, con soluciones yodadas, y prácticamente el 90% de las ganaderías o de los rebaños hacían el encalosamiento con la madre, o permanecían los corderos con la madre durante 24 horas. Había una explotación que hacía un manejo diferente dependiendo si eran machos o hembras. Y
Lo mismo con el manejo del amamantamiento de la madre, que el 84% continúan después del encalostrado con la madre frente a un 15% que después del encalostramiento o después de estar 24 horas con la madre pasaban a lactancia artificial. Bueno, y pasamos ahora a los resultados por cada uno de los objetivos que nos proponemos alcanzar. En el caso de la composición nutricional del calostro, pues bueno, estos resultados se han obtenido con 198 calostros, con una media de 14 calostros por explotación, un mínimo de 8, un máximo de 18 por explotación, y que además este tamaño de muestra se corresponde con un 23,2% de las ovejas gestantes de todas las ganaderías. El 98% de las ovejas que se mostraron eran mayores o iguales a 2 partos, porque generalmente las correas de reposición suelen parir mucho más tarde. Bien, los valores que hemos obtenido es que en grasa están por lo general un pelín más bajo que los valores de referencia, mientras que en proteína pues son los valores adecuados. En cuanto a la distribución de la composición en función de la ganadería y en función también de los niveles un poco de referencia, pero sí que es cierto que estos niveles están sacados mayoritariamente de razas de ovino de carne. En el caso de la proteína, la verdad es que prácticamente todas las explotaciones están dentro de los rangos, pero en el caso de la grasa, pues la mayoría están un poco por debajo, y puede ser debido a que, bueno, pues estos valores un poco de referencia vienen sobre todo de razas de aptitud cárnica. En el caso de la lactosa también hay cierta variabilidad o un coeficiente de variabilidad bastante alto, y que puede estar influenciado o ligado por el volumen del calostro o el nivel de producción de leche que tienen en cada explotación. En cuanto a la calidad inmunológica, bueno, obtuvimos estos valores medios de 47 gramos por litro de calostro, con lo cual es un dato realmente pues, bueno, con unos valores mínimos de 4,3 y máximos de 124 gramos por litro. Como veréis, hay uno mínimo que está en interrogación, que cuando le preguntamos al pastor qué es lo que pasaba con este animal, refirió que bueno, pues había tenido un proceso de mamitis. Entonces, esto viene también que hay que cuidar muy mucho el tema de las mamitis, porque efectivamente afecta a la calidad del calostro. En la gráfica hemos distribuido pues, el número de calostros según los rangos de concentración de IgGs, y a pesar de que tengamos una calidad media bastante razonable, muy próxima a 50, que es el cutoff importante, el cutoff de referencia, vemos que incluso hasta el 62% de las muestras muestran una concentración o tienen una concentración de IgGs inferior. En cuanto a ver los factores de manejo de la fase preparto que afectan a las propiedades nutricionales, pues en principio la condición corporal no es uno de los factores que veamos que influye en la calidad del calostro. También es cierto que los animales tienen una buena condición corporal y bueno, pues niveles subóptimos en el caso de animales con condiciones corporales menores a 2,75, pues no le afecta. Lo que sí que vemos es sobre todo que afecta el tipo de parto. Tanto los partos múltiples, tanto para la grasa proteína como el extracto seco, parece que proporcionan calostros con mayor valor nutritivo. En cambio, pues, la lactosa es lo contrario, es decir, partos simples parece que hay mayor cantidad de lactosa. La lactosa, bueno, pues está correlacionada, es una sustancia osmóticamente activa y está correlacionada con el volumen de leche, con lo cual pues parece ser que bueno, pues en los partos múltiples hay menor volumen de calostro, con lo cual hay una mayor concentración del resto de los componentes y no hay ese efecto de dilución. Bien. En cuanto a qué otros factores de manejo afectan a la calidad inmunológica, pues de manera similar, la condición corporal
no afecta, el número de parto tampoco, y volvemos a ver que el tipo de parto, pues múltiple o simple, sí que afecta. Con lo cual se ve que partos múltiples tienen una calidad inmunológica superior a los animales que han gestado un único cordero. En cuanto al recuento de células somáticas, que nos pueda ver un poco la población, la cantidad de linfocitos y demás, ninguna de las variables, condición corporal, número de parto y tipo de parto parece influenciar. En el análisis de correlación de la concentración de la concentración de inmunoglobulinas con las variables de la composición nutricional, pues bueno, vemos unas correlaciones altas, como así debe ser en cuanto a la proteína y el extracto seco, pero altas y en sentido positivo. Y en el caso de la lactosa vemos una correlación, pues bueno, que podemos decir moderada y en sentido negativo. Y esto corroboraría en el caso de que, bueno, está inversamente relacionada y volúmenes de calostro son menores favorecen una mayor concentración de inmunoglobulinas. Bueno, en el análisis de regresión logística que se realizó para ver qué factores son los que influyen a la calidad inmunológica, vemos que los animales con mayor número de partos tienen mayor probabilidad de tener calostros con una calidad menor a 50 gramos por litro, una concentración, perdón, de inmunoglobulinas menor a 50 gramos por litro, y el tipo de parto también influye de manera significativa en cuanto a que los animales con partos simples también tienen un mayor riesgo de producir calostros con una calidad, una concentración inmunológica por debajo de 50 gramos por litro. Otra serie de factores asociados con condiciones ambientales, alojamiento, instalaciones, manejo de alimentación y manejo higiénico-sanitario, pues no se detectaron como factores de riesgo. Si hacemos este mismo análisis, pero teniendo en cuenta o poniendo el umbral de menos de 20 gramos por litro, es decir, cómo afecta a la producción de calostros de calidad baja, pues en el análisis que se ha hecho uno por uno de los factores, pues ponemos en esta diapositiva aquellos que han sido detectados. Sí que es cierto que quitando la humedad relativa media hasta el parto o bien el estado de la cama, el resto son, bueno, tienen unos valores de P pues tendentes y con unos ratios pues próximos a 1 o que al ser tendentes también tampoco nos dan unos otros ratios con una significación importante. Pero sí que creemos que factores relacionados con el bienestar animal influyen de manera positiva en la producción o que favorecen la producción de calostros de baja calidad inmunológica. Bien, el segundo objetivo que queríamos es determinar cuál es la valía de la técnica de diagnóstico en campo, que es el de la refractancia, para que los pastores puedan utilizarlo para discriminar calidades inmunológicas. Entonces, bueno, pues en esta representación gráfica hemos puesto en la distribución o los rangos de distribución con los valores de Brix y hemos tenido unos valores medios de estos 198 calostros analizados de 24 grados Brix con un mínimo de 14,8 y un máximo de 42. El coeficiente de variación que hemos obtenido de esta técnica pues es bajo, 3,25, con lo cual bueno, pues es una técnica robusta para que pueda ser utilizada pues, en el campo y por los pastores. Sí que es cierto que este coeficiente de variación ha sido calculado en laboratorio y probablemente en campo sea mayor, pero bueno, es una técnica robusta. Bueno, en el análisis de correlación, cómo correlacionan las dos técnicas,
Y en este caso hemos utilizado los 198 calostros de las ganaderías colaboradoras más 69 calostros extras del rebaño de Azoute, porque es mucho más, muy fácil obtener, calostros. Vemos que tiene una correlación de 0,75, que es una correlación fuerte. En el análisis de regresión logística tenemos un coeficiente de R2 de 0,56, que es bueno, y con una ecuación de regresión que nos da un valor de 26,5 como el valor que mejor nos discrimina o se asocia con la concentración de 50 gramos de IgG por litro de calostro. Entonces queríamos ver si este valor aproximado de 26, queremos ver cómo se mueve en el rendimiento. Bueno, lo que hemos hecho ha sido utilizar las curvas ROC para ver cómo es el rendimiento diagnóstico de la técnica de Briggs con respecto a la técnica de inmunodifusión radial, teniendo como umbral la concentración mayor o igual a 50 gramos de IgG. Y lo que nos dice la técnica de ROC es que nos da una semisuma, el mayor valor de la semisuma de la sensibilidad y de la especificidad. El mayor valor nos da con un corte de Briggs de 26,2, que bueno, traspasando estos datos a una tabla de 2×2 para que nos calcule la sensibilidad específica, la sensibilidad y la especificidad diagnóstica, con el valor de 26 nos dan estos valores que bueno, pues son bastante razonables para utilizar la técnica en campo. Y con todo esto y estas curvas ROC de cómo varía la sensibilidad y la especificidad según los rangos que le pongamos y además hemos podido estimar o poder proponer una nueva tabla de equivalencia de la calidad del calostro para la raza lacha, que es ligeramente diferente a la que está habituada o a la que estamos habituados para el ovino, que generalmente viene de razas de aptitud cárnica. Y bueno, ellos consideran en los datos que tenemos hasta el momento una calidad buena, la estiman con un índice o con un valor del refractómetro de Briggs mayor o igual a 22, mientras que en el caso de la raza lacha el mejor valor nos da el mayor o igual a 26. Y bueno, pues esta tabla también puede ser utilizada pues, para otras razas también de actitud lechera y ajustar mejor los valores de concentración. Bien, en el último objetivo que queríamos es determinar la prevalencia del fallo de la transferencia de la inmunidad pasiva en los corderos, identificar los factores de protección y de riesgo a nivel de rebaño, pues hemos trabajado al final con 284 corderos que nacidos de 185 ovejas que pudimos muestrear el calostro. Hubo algunos calostros, hasta 198, que cuando fuimos a muestrear los corderos, o bien no fuimos capaces de sangrarlos porque eran muy pequeños, o no se encontraban, a pesar de que se les dijeron que marcaran perfectamente todos los animales y demás. Pero bueno, es un tamaño de muestra, pues yo creo que adecuado. Este trabajo se realizó en 13 rebaños, con una media de aproximadamente 22 corderos muestreados por rebaño. Y el muestreo se realizó también de media aproximadamente a las 45 horas de vida, con un rango entre 32 y 58. Estos corderos, pues el 71% venían de partos múltiples y el 29% de partos simples. La concentración media de IgG en suero fue de 21 gramos, una desviación de 11. En la representación gráfica de los rangos de IgG vemos que si tenemos el umbral de 10 gramos por litro de concentración plasmática de IgG como umbral para discriminar un fallo de transferencia de inmunidad pasiva, pues vemos que el 13 o el 14% de los corderos tienen un fallo de transferencia, y si lo elevamos a 15 gramos, vemos que hasta el 34% de los corderos tienen pues, bueno, riesgo de fallo de transferencia de inmunidad pasiva.
En la representación gráfica de la concentración de las IgS de las inmunoglobulinas o la concentración de inmunoglobulinas en calostro con respecto a lo que encontramos en el suero de los corderos que han tomado ese calostro, bueno, vemos una correlación que, pues, moderada, con lo cual, bueno, y positiva, con lo cual nos indica que, bueno, pues se están haciendo bien las cosas a nivel de las explotaciones, porque el calostro que producen las ovejas, el manejo es relativamente bueno y llega, pues, a los corderos. En la representación gráfica, después de estos valores de fallo de transferencia de inmunidad pasiva distribuidos o analizados por explotación, vemos que hay diferencias bastante marcadas según el tipo o según la explotación. Se establece un poco como objetivo de rebaño es que haya menos del 20-25% de animales con fallo de transferencia de inmunidad pasiva. Si colocamos el umbral de 10, que nos indica que estarían mal encalostrados, vemos que hay 3 rebaños que caerían un poco en esta situación. Y si somos mucho más estrictos y lo subimos a 15, en el que 15 gramos de concentración, vemos que se sube o que aumenta el número de rebaños hasta 6. Esto quiere decir que hay un riesgo de fallo, no quiere decir que haya fallo, hay un riesgo de fallo. Vale. Lo que queremos en esta representación de las curvas de ROC es ver un poco, teniendo o fijando el valor de Prix del calostro en 26, cómo afecta después a que la técnica de inmunodifusión con el suero a las 48 horas. Aquí igual se están mezclando cosas de calostro con cosas del cordero. Pero sí queríamos ver cómo, utilizando esta curva dinámica, pues esta gráfica dinámica, cómo afecta. Y vemos que, bueno, pues si mantenemos el valor de Prix, que es lo que hemos establecido como el umbral, vemos que de cara un poco a darle indicaciones prácticas a los pastores, es decir, que se le da un calostro de menos de 26, pues vamos a haber un alto porcentaje de animales, en torno al 75%, que no van a estar bien encalostrados. Con respecto a la correlación que hay entre una alta concentración de IgGs a las 48 horas y ver si se mantiene a los 21 días de vida, pues hemos visto que la correlación, pues, es también moderada, con lo cual, pues bueno, los animales que tienen mayores concentraciones, las 24-48 horas, mantienen más o menos esa concentración hasta las 3 semanas de vida, que es un momento en el que ya los anticuerpos calostrales, pues se reducen, como ya hemos visto. Bueno, la concentración media en este punto es de 6,6, bastante más bajo que los 20 gramos de media que teníamos a las 24-48 horas. Pero bueno, sí que se mantiene más o menos bien en un momento en el que ya bajan los anticuerpos calostrales y en el que el cordero tiene que empezar a fabricar él o a producir él sus propios anticuerpos. Por último, en el análisis de regresión logística para ver qué factores hay o están asociados con un fallo de la transferencia, y poniendo el umbral de fallo de transferencia en 15, pues vemos que en un análisis individualizado de las variables, pues tanto como temas de temperatura y sobre todo el tipo del encalostrado, pues se han detectado como factores de riesgo. Temperatura, la verdad es que el riesgo es muy próximo a 1, pero sí en el tipo del encalostrado, pues los animales que
han sido encalostrados de manera artificial, pues tienen un riesgo 5 veces superior que los encalostrados con la madre para tener un fallo de transferencia de inmunidad pasiva. Este análisis está todavía sin terminar. Hemos visto que en el manejo de los partos triples pues, también es una variable que tiene su efecto y cómo se manejan los animales después del encalostrado, pero estamos todavía terminando los análisis porque tenemos que simplificar las categorías para poder sacar unos ratios fiables. Sí que, bueno, a pesar de que hemos detectado que hay explotaciones que tienen riesgo de fallo de transferencia de inmunidad pasiva o incluso que algunas caen en la categoría de que tienen fallo, la verdad es que no se traduce en una elevada mortalidad. En los animales, en los 200 y pico corderos que hemos ido monitorizando, pues la verdad es que pues bueno, lo que hemos detectado, que hemos podido registrar es que en esas explotaciones vienen en parto o antes de las 48 horas, pero no hemos podido coger muestra, pues de esas corderas, de esas ovejas monitorizadas, un 6,32% han tenido una muerte en el momento del parto justo antes de coger la muestra. De los que sí que monitorizamos y teníamos muestra de suero, a los 21 días pues solo hubo 2 animales que murieron y a la mortalidad del destete pues los ganaderos refirieron únicamente 3 corderos. Lo que sí se ha visto que estos datos que están sacados por el control lechero, se ve que en las explotaciones al parto por las mortalidades están de media en 6%, con unos rangos entre 2 y 9%. La mortalidad al parto, pero en vez de referirlo sobre el total de corderos nacidos, sino sobre el total de partos, pues sube un poco más, es decir, que de media prácticamente en el 8% de los partos ha habido algún cordero muerto o ha nacido algún cordero muerto, con un rango entre 3 y 13%. Y una vez que ya visitamos las explotaciones a nivel en julio y pudimos rellenar todo el cuestionario y hablar con los pastores y nos informaron un poco de la mortalidad en la recría y siempre y cuando lo hayan hecho apuntado correctamente, vemos que la mortalidad de recría de media pues es del 9,5% con unos rangos entre 3,2 y el 14%, que bueno, pues son mortalidades, la verdad es que en algunos casos un poco elevadas, pero no están asociadas en principio a fallos de transferencia de inmunidad pasiva. Y para finalizar, pues bueno, pues una serie de conclusiones en que, bueno, que decir que aunque la calidad inmunológica media del calostro del vino lacho se sitúa próxima al umbral de 50 gramos por litro, que es el umbral adecuado, el número de calostros que no lo superan pues es elevado. Con lo cual, pues bueno, hay que seguir mejorando en obtener calostros de alta calidad o en aquellos que se prevea que no es de alta calidad, mejorar mucho en el manejo. Se ha actualizado la tabla de equivalencias de la técnica de refractancia y la calidad del calostro de la raza lacha para la mejora del manejo del calostro y del encalostrado. Y es una tabla que, bueno, pues que debería tener los pastores y introducirla en la mejora del calostro y del manejo del encalostrado. Aproximadamente el 50% de los rebaños están en riesgo de fallo de transferencia de inmunidad pasiva, en riesgo, mientras que el 25% se puede considerar mal encalostrado. Pero a pesar de estos porcentajes que pueden resultar altos, este riesgo no se traduce en mortalidades perinatales elevadas. Y por último, los factores de riesgo asociados a la producción de calostros de concentración por debajo de 50 parecen estar asociados principalmente a las características de la gestación, es decir, si es múltiple, simple, mientras que para la producción de calostros de baja calidad, por debajo de 20 gramos por litro, parecen estar relacionadas con el bienestar animal. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. No quisiera terminar pues, la presentación de estos resultados sin agradecer pues, a todo el mundo que ha participado. Pues empezando por Xavi, que ha estado al pie del cañón en todo momento, Josune y Eina con todo el trabajo de campo y apoyo,
a Lourdes Mintegui de Ardekin con todos los datos que se le ha pedido, que los ha facilitado rápidamente y a Lourdes, a todo el departamento de producción animal y al departamento de sanidad animal también, los datos que ha participado o en los análisis que ha participado en los ensayos anteriores. Y especialmente, pues bueno, a los pastores también de aquí, que son los que han cogido las muestras de los calostros en nuestras últimas 3 parideras, y especialmente a los pastores del resto de las explotaciones y de rebaños colaboradoras, que la verdad es que han hecho un buen trabajo a pesar de las reticencias iniciales para participar en este tipo de proyectos. Y esto es un poco lo que os queríamos contar, y espero que os haya sido práctico para todo. Muchas gracias, Raquel. Una presentación muy interesante. Damos ahora paso a todos los asistentes. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, levante la mano, por favor. Ya parece que tenemos por ahí a Lourdes. Adelante, abre el micrófono y pregunta. Pues nada, Raquel, bueno, y a todo el equipo, enhorabuena, porque la verdad es que detrás de esto sé que hay muchísimo trabajo de campo, a deshoras, y vamos, que en esta época de paridera pillarles a los pastores para que colaboren, pues es muy difícil, y bueno, enhorabuena a todos. Yo, nada, un par de cosas así que que me surge un poco la duda y así con lo que has comentado. A mí también me parece que que me ha parecido bastante, que hay un porcentaje bastante elevado, ¿no?, de calostros de baja calidad, ¿no?, de menos de 20. Entonces, luego eso, cuando te referías a que hay fallo en el encalostramiento, ¿qué fallo o dónde crees que se puede cometer el fallo? ¿Que llegan tarde o sea, que los corderos maman tarde? ¿O dónde crees que puede haber uno de los fallos? Una de las preguntas es esa. Y luego la otra, cuando te refieres a los problemas, ¿se debe al estado de las camas o a qué? Eso, ¿no? Vale. Sí, más un poco, pues, el estado de las camas, un poco lo que más se refiere a temas, bueno, pues tanto ambientales, que también están relacionados, pues, un poco con las condiciones de bienestar, más ambientales, temas un poco de manejo de instalaciones, pues un poco estado de la cama, un poco en ese, más orientada más a esos grandes grupos, digo, temas ambientales. Sí. Vale. Es que esto sí que me parece muy importante, pues eso, de cara, pues eso, transmitirles tanto a los pastores o a veces a los controladores y a los técnicos que van al campo y así, pues recalcarles, bueno, ya saben, me imagino que ya habrán oído, pero que, pues eso, me parece muy importante para transmitirles. Y luego, en uno de los rebaños, cuando era bastante al principio, cuando has comentado los porcentajes de grasa y así, a mí también, bueno, siempre, la verdad es que me suele parecer que nuestros porcentajes de grasa y así en la lacha, que siempre suelen ser un poco inferiores también en comparación, por ejemplo, con la raza manchega. Y había uno de los rebaños, que me ha parecido el 6.º rebaño, una de las columnas, que sobresalía un poco la grasa. ¿Es un rebaño que hace un manejo un poco diferente o no? ¿O esto habéis llegado a alguna conclusión o no con él? No. Vale. Bueno, ahora de memoria no sé cuál es el 6.º rebaño. El número 6, sí, que tiene esta aquí. Sí. Un poco porque, sí, en la media está en torno a 12 aproximadamente. Sí, bueno, que era superior. Podemos ver qué rebaño es exactamente. Sin más, que luego además no había ningún... Bueno, ver qué rebaño es. Ya me lo apunto y luego ya pues lo miramos. Simplemente por curiosidad, porque luego tampoco creo que había ningún efecto luego en la calidad de los calostros, ¿no? Esto no afectaba. No. Vale. Y luego otra, ya estoy aquí copando todo, pero otra de las cosas que me ha chocado también,
cuando en la encuesta a los ganaderos, cuando decían que tomaban nota de la condición corporal, me imagino que será una nota un poco al grupo, ¿no? A ver, la condición corporal se ha hecho aquí, es decir, a ver, aquí la semana previa a la fecha de inicio de la paridera se fue y se hizo la condición corporal en aquellos rebaños en los que se pudo hacer. Vale. Pues ya se llegó justo, en uno de ellos ya habían empezado los partos y aparte tampoco tenía posibilidad de atar los animales y en otro también pasaba lo mismo. Que no, pero es la condición que habéis hecho vosotros, ¿no? Entonces, eso se hizo desde aquí. Vale, sí. Pues, porque es de las cosas que siempre vemos que hay que hacer hincapié en que los propios ganaderos sean y tomen conciencia y sean los que traten de evaluar la condición corporal de sus rebaños, pero yo creo que hay a veces, pues eso, que no hay tanto seguimiento, vamos. Ya. Vale. Y luego los de Álava se ayudó, bueno, que no he dicho en los agradecimientos tampoco a los centros de gestión, que he dicho a los pastores, pero los centros de gestión también han participado proporcionando, pues eso, facilitando la participación de las ganaderías también y en el caso de Avere los datos de condición corporal, porque en el caso de Álava sí que tienen la rutina de hacer condición corporal, entonces lo que no hicimos fue repetir el trabajo. Vale. Entonces, o bien se hizo desde aquí, en aquellos rebaños que no la tenían, o bien se tiró de los datos que ya estaban hechos, bueno, recogidos por parte de los controladores de Aurora. Y una última pregunta, ya me callo. No, tranquila, cuando habéis... todo lo que necesites. Nada. Me imagino que, pues eso, por ejemplo, ellos habrán visto el uso del dispositivo este para medir en campo la calidad del calostro y así. Bueno, ellos no lo han visto todavía. Vale. La idea era hacer, pues eso, presentar un poco todos estos resultados y demás. La idea es un poco que, bueno, pues está el trabajo hecho, se tiene una nueva tabla de equivalencias, se tiene unos datos, pues bueno, más precisos, más actualizados en función de la raza y otras cuestiones de manejo que, bueno, pues yo creo que sí que es cierto que, bueno, el objetivo inicial era un poco pretencioso de visitar al menos 30 explotaciones, pero bueno, es imposible dado el número de censo. Realmente están trabajando, pero bueno, a pesar de ser un tamaño de muestra pequeño y que parte de los datos de regresión logística también pues es porque tenemos un tamaño de muestra pues bastante pequeño, pues la verdad es que hay cosas que pueden servir para editar o para hacer una mínima guía o una ficha que se pueda entregar y que, bueno, pues les pueda servir un poco para mejorar, dar un poco una vuelta de tuerca a la mejora. Sí que es cierto que la mortalidad no es muy elevada, tal y como pues, con los registros que tenemos a 48 horas y a 21 días. Lo que pasa que luego, bueno, sí que muchos ganaderos, muchos o varios, y eso se ha reflejado un poco en las mortalidades que se ha recogido en la última visita, que ya es en la recría después del destete. Sí que ha habido un par de ganaderos o de pastores que han referido bastantes mortalidades por deficiencia de selenio. Entonces también te preguntan el tema de la dieta preparto, si meten, si pinchan en el selenio y vitamina D en el momento del parto. Ha habido 2 ganaderos que han tenido además otros también han tenido que igual no están asociadas por un fallo de la transferencia o por una baja tasa de encalostrado, pero bueno, al final también igual todo influye, ¿no? Todo influye, ¿no? Que luego es toda una cadena, pero sí, pues muy interesante, o sea que muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias, Lourdes y Raquel, por las respuestas. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosa? Yo, mientras aparece alguien, a mí ha habido algunas cosas que me han llamado la atención un poco de la muestra de los rebaños con los que habéis trabajado. Bueno, y ya te lo comentaba también antes al ver la presentación, el tema del uso de las jaulas de ahijamiento, que el 69%
de los rebaños, de alguna manera, traten de aislar de una manera más o menos generalizada a las ovejas con sus crías. Y luego, de una manera especialmente negativa, me ha sorprendido que solo un 54% de los rebaños desinfectan el ombligo. Yo eso creo que es tenía la impresión de que fuese una práctica mucho más generalizada y no sé, me ha sorprendido. Pues no, generalmente no. Y aparte de lo que desinfección del ombligo, y es una de las cuestiones que yo creo que también nos puede servir un poco este trabajo para reflexionar, porque estamos en un proyecto y en un contexto de reducción de los antibióticos y de prácticamente si es necesario realizar ese manejo o no. En cuanto a que desinfecten el ombligo, están sumadas las dos. A ver. A ver. ¿Sí? Ahora sí, no sé si había alguien con el micrófono abierto, no sé. A ver, perdona, sí, continúa, Raquel. Que la mayor parte de los que desinfectan pues el ombligo nada más nace el cordero lo hacen con antibiótico y creo que con antibiótico 2 soluciones yodadas. Efectivamente, bueno, si las condiciones de manejo, de limpieza y demás pues son adecuadas, no hay unas mortalidades o un histórico de mortalidades elevadas y demás, pues igual se puede plantear el recomendar que todos hagan una desinfección del ombligo, pero en vez de con un antibiótico, pues con una solución yodada o con una clorexidina o en algo que sea una solución antiséptica más que con un antibiótico. Yo creo que son rutinas que una vez las instalan, tienen el bote en las ganaderías y ya dicen esto me va bien, me han dicho que tengo que dar y no se piensa más. Y yo creo que bueno, pues sería una de las cuestiones, a ver, que tampoco es que vayamos a descubrir pues y hacer algo muy novedoso ni mucho menos, pero sí que bueno, pues realmente si es necesario seguir haciéndolo y si no es necesario plantear otra medida que pueda ser igual de válida sin utilizar antibióticos. Eso, a mí la impresión que me daría de esto sería que lo que es la práctica en sí, que habría que generalizarla al 100%, pero a lo mejor eso con otro producto. O sea, con otro producto, sí, con otro producto, sí. Pero por una parte lo que es, o sea, independientemente del producto que se use, me da la impresión de que es una práctica relativamente poco aplicada en general, pero bueno, me ha llamado la atención. Y luego, bueno, sí, me sorprendía un poco también las mortalidades relativamente bajas una vez de que el cordero ya ha nacido y han pasado las primeras 24 horas de vida. Y con relación a la calidad de los calostros y al porcentaje de grasa, el hecho de que en general las referencias que se utilicen sean de ovino de carne, sí es verdad que ese efecto de dilución, por ejemplo, en el tema del porcentaje de proteína no se observa tanto, ¿no? Es más la grasa en la que se ve penalizado, ¿no? Los calostros de la lacha. Bueno, yo creo que son las dos cosas, la grasa y la proteína. Bueno, la proteína al final, la proteína está como más estable en todos los rebaños y bueno, pues al final el nivel de proteína también viene muy ligado al factor raza. Sí, pero bueno, lo relacionaría yo a lo mejor con un efecto más de dilución, pero... Más de dilución pero ese efecto de la dilución en la proteína no se ve tanto como en la grasa, que quizá en la grasa sea más, no sé, habría que ver a lo mejor algún otro tipo de factor que podría estar relacionado, no sé si con la alimentación preparto o el estado de la condición corporal de las ovejas al parto, no sé. Y luego, cuando has comentado antes el tema de que Lourdes preguntaba, el tema del bienestar animal, bueno, lo relacionabas un poco con las condiciones generales de la cuadra y tal, pero yo, no sé, me daba más la impresión cuando ibas hablando como que la razón podría ser un poco más las bajas temperaturas en las cuadras en torno al parto, ¿no? Bueno, es un poco, bienestar animal, pero también incluyendo que condiciones ambientales adversas también afectan al bienestar animal. Sería un poco en conjunto, un poco todo, factores ambientales, y bueno, pues también, pues eso, presencia pues del estado de la cama, factores ambientales y demás. Un poco, sí. Pero como recomendaciones en ese sentido,
¿qué harías? Pues no, aparte de mantener una cama lo más limpia posible y todo en torno al parto, el mejorar la temperatura, el generalizar un poco más a lo mejor el uso de lámparas o de puntos de calor, ¿o no? Sí, pues igual, sí, lo que está claro es que, bueno, en el momento en el que el cordero nace, se hace 8 grados de temperatura y tiene que, pues bueno, pues tiene que destinar también muchas energías a mantener su propio calor, con lo cual, pues bueno, pues igual tiene menos fuerza para mamar. Pues yo creo que habría que, bueno, mejorar un poco en esos aspectos, por lo menos a aumentar un poco la temperatura dentro de las explotaciones o dentro de las naves. Mejorarlo un poco y ahora a niveles un poco termoneutros o bien de confort, especialmente en aquellas naves en las que se ha visto que, bueno, pues que las condiciones climáticas mantenidas a lo largo del día pues son pues bueno, muy desfavorables para el cordero. Igual, pues eso, igual a las 8 de la mañana pues hace 8 grados y a las 5 de la tarde hace 12 grados y es diferente, ¿no? Pues sí, mejorar un poco, pues bueno, o revisar por lo menos pues esa posibilidad de mejora en las situaciones justo en lo que es en los momentos de paridad. Bien, muchas gracias Raquel y la verdad enhorabuena sinceramente pues por el trabajo, porque aparte de las complicaciones que supone el conseguir este tipo de datos, el trabajo que ha supuesto para los ganaderos y tal y para vosotros, la verdad es que aportan unos datos muy novedosos, muy nuevos, conocimiento que no teníamos antes y que lo más importante creo que de aquí, lo que comentábamos ahora, comentabais con Lourdes, que de aquí yo creo que puede y debe salir material muy importante y muy interesante para mejorar el manejo en ese momento tan delicado en las explotaciones. Y volvamos también no solo a eso, no a ese tema de las mortalidades, sino que a lo mejor ese desarrollo inmune lleve a una reposición mejor preparada y más, pues más eficiente, más productiva y menos sensible, ¿no? Eso será otra cosa que habrá que ver. Muchísimas gracias y enhorabuena. Nada, gracias a vosotros por la escucha. Y bueno, pues si ha sido interesante o hay datos que se puedan, pues bueno, aprovechar, pues ese era el objetivo principal. De acuerdo, pues veo que no hay nadie más que quiera preguntar nada. Pues sin más, lo dicho. Muchas gracias Raquel, muchas gracias a todos y nada, pues hasta la próxima, que será Dios mediante y si el COVID no lo impide, pues de Nerea a principios de diciembre. Un saludo y nada, hasta ahora. Venga, un saludo a todos. Gracias.